Hola, mi nombre es Facundo Vierna, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ciencia. Se realiza a modo de parcial de la materia Procesos Sociales de América, dictada por el docente Daniel Ontivero durante el año 2019 en el segundo cuatrimestre. Se desarrollarán temas relacionados con la etnohistoria y con los procesos de organización de la civilización inca. Para empezar, veremos algunas de las definiciones. Se dice que la etnohistoria es la historia de los pueblos ágrafos, lo cual es discutible porque las civilizaciones indígenas ya tenían su propio sistema de escritura, el cual constaba con una especie de dibujos que se realizaban sobre cerámicas, rocas o huesos. También se dice es la historia de los pueblos sin historia y que esta era transferida a través de los pueblos y de civilización en civilización. También se dice que es una historia de segunda mano o una subdisciplina de la historia porque utiliza métodos de esta disciplina, pero lo cual tampoco es del todo correcto, ya que es, como dice al final, un campo de naturaleza interdisciplinaria. Historia de los cuales utiliza distintos métodos. Barder, Barder y Verdam definen a la etnohistoria como un campo interdisciplinario que estudia el comportamiento humano en el pasado y que se caracteriza por depender de documentos y el uso de datos de otras fuentes cuando las hay disponibles y una metodología que usa la historiografía y la relatividad cultural y que hace énfasis en la interacción cultural. Esta se encarga de estudiar a los pueblos indígenas que van a ser tomados al momento de la colonización cultural con los europeos. Entonces, como decíamos, esta se va a encargar de estudiar a este otro cultural, el antes y el después del. Una vez que entran los pueblos indígenas en contacto con los europeos, en la colonización, estos van a ser empezados a llamar dando una idea de subordinación e inferiorización y de dominación sobre ellos. Estos se diferencian de los colonizadores porque estos conviven al mismo nivel con sus deidades, mientras sus colonizadores no. Y no tiene dioses creadores, como lo son el dios de los europeos, sino que son dioses ordenadores. Sus dioses eran el sol, la Pachamama, la tierra, el agua, entre otros. Y también se diferencian por la percepción del tiempo, ya que los indígenas toman el tiempo como de forma cíclica, interdisciplinaria, porque apela a distintos métodos de la antropología, de la cual toma, por ejemplo, la etnología, o de la historia, que utiliza la heurística, y también apela a distintos métodos de otras disciplinas como son la lingüística, la arqueología, la filosofía, la sociología y hasta incluso la biología. Cuando utiliza la etnología, hace preguntas antropológicas a los documentos, que estos son fuentes de la historia. Y de la historia, la historia. Yo puedo definir a la etnohistoria
como una disciplina con naturaleza indisciplinaria, ya que apela a distintos métodos de distintas disciplinas, como nombraba recién, haciendo preguntas antropológicas a las fuentes de la historia, y es una disciplina que estudia el antes y el después del contacto con los europeos, teniendo en cuenta cómo fue y cuál es el cambio social que éste genera. Son abordados por Frank Salomon, que trata la crónica y lo plantea de este modo porque las crónicas indígenas tratan de crear una narrativa diacrónica del periodo de la conquista. Fuera totalmente inteligente para los españoles. Para los españoles contemporáneos. Al mismo tiempo, buscaban que estuviera hecha con auténticos materiales finos, actualmente a la diacronía española. En esto hay una de términos en la base de su legado. Es una literatura de lo imposible, plantea Frank Salomon, ya que si se elimina la contradicción de términos y los obstáculos desaparecieran, también desaparecería la obra misma. La raíz de este conflicto es la divergencia entre la concepción andina y la europea de la relación histórico y lo atemporal. Las crónicas tienen como objetivo más amplio sobre el tiempo y el espacio, concentrarse en la clave de la secuencia temporal, para así poder realizar el análisis de causa y efecto. Algunas de las fuentes de las crónicas que investiga Frank Salomon en su texto es la de Tito Cusi, que enfrenta el abismo existente entre el ideario andino y el español, y busca crear un puente conceptual entre los dos sistemas, estableciendo los términos mediante los cuales se pueden reconciliar las dinastías opuestas por hostilidad e incomprensión. Otro de sus puntos es probar que los señores de Vilcabamba eran aliados y cristianos, no enemigos paganos del Sacro Imperio Romano. Busca esto porque para probar que la lealtad, para hacer una prueba de lealtad que hiciera aparecer a la guerra de resistencia al virreinato como una campaña de lealtad a la alianza entre el verdadero monarca mango-inca y los primeros españoles. Por otro lado, también estudia a Pachacutichamqui, una relación global e inherente en ellos, cuya profundidad fuera la que fuera la secuencia completa de la vida sagrada de ambos dominios. No estaba interesado en reorganización la acción pasada,
bajo categorías ficticias, pero se acomoda al lector español para describir la acción militar y no quiso dar ni una traducción aproximada sobre los términos quechuas que se utilizaban para los rituales. Y cuando se trataba de estos términos rituales, insistía más en la diferencia andina, tal así que incorpora 6 textos rituales sin ningún tipo de traducción al español. Y también busca reivindicar la posición de los hombres andinos como católicos, porque el resentimiento mutuo aumentaba porque los hombres indígenas de forma clandestina. Y la expansión de la Iglesia Católica en millones de personas no se lograba. Y para evitar conflictos, él busca reivindicar esta posición de que los hombres andinos eran católicos y que estaban a favor de la Iglesia. La otra fuente, la otra crónica que estudia es el manuscrito de Huarochiri, pero de este no se sabe quién fue su autor. De Francisco de Ávila, porque él había realizado durante el mismo periodo en que está escrito una persecución religiosa en el mismo lugar. Pero esto se encuentra en duda y probablemente el que haya escrito este manuscrito fue bajo la supervisación de Ávila, pero no él mismo. Se dice que el redactor probablemente haya sido bilingüe y que sus informantes quizás hayan sido andinos leales al cristianismo y catolicismo, pero que ellos eran monolingües. Organizaciones de la civilización inca. Para empezar, veremos lo que es la reciprocidad, la redistribución y el tributo en el estado inca. La reciprocidad es el intercambio mutuo de dones y contradones. En la sociedad inca, este modelo caracteriza la vida económica de las comunidades rurales. Y la redistribución supone una jerarquía y se aplica a grupos y a un centro coordinador. Se agrupa la economía en el centro y luego se realiza la difusión de lo aportado por algunos grupos hacia otros grupos. En el estado inca, esta se encuentra en la organización estatal, encarnado el centro coordinador en el inca. En la sociedad inca, estos modelos no se oponen, sino que se inscriben en su prolongación. Sus jefes locales constituyen la bisagra entre la reciprocidad y la redistribución estatal. Estos se combinan en la producción, distribución de la propiedad y en el reparto del tributo. El tributo dice que en la economía inca
no está basada en la moneda, sino en la circulación de bienes por el imperio, mediante el trueque y el tributo. Los campesinos de la montaña cambian sus productos con los valles inferiores, formando así una economía vertical. En el tributo al Inca, es el tributo al Inca lo que asegura la circulación de los bienes, ya sea que el producto de las tierras del Inca lleguen al Cusco o que el Inca transfiera los bienes acumulados en su granero de una región hacia la otra. Tenemos las que son las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras de las comunidades. Cuando el Inca conquista una provincia, proclama sobre ella su derecho de soberanía y luego hace la distribución de las tierras en tripartita. Una parte de esas tierras se la va a destinar para el Estado y para sus necesidades. Otra parte se la va a destinar para las comunidades. La tierra del Inca están divididas en tres categorías: las que se cultivan por miembros de la Ayllu y sus productos son guardados para las necesidades del Estado. Las segundas están destinadas y pertenecen a los linajes de origen real, mientras que las terceras son las propiedades del Inca que tienen un sentido más individual, es decir, que pertenecen solamente al Inca. El sistema productivo que se emplea, el Ayllu puede hacer uso de esa tierra conquistada. Y a cambio de esto, a cada familia perteneciente a la Ayllu se le va a otorgar un usufructo. Y el trabajo de ese terreno va a estar asegurado que se beneficia de él. Pero esto también se complementa con un sistema de cooperación entre él y los amigos de esta familia que tiene este usufructo, que estos van a brindar su trabajo y que este luego va a ser retribuido por medio de un don, ya sea alimento o vestimentas, o también por una deuda de trabajo equivalente al trabajo que ellos han prestado. Existen tres tipos de tributo, a los cuales los campesinos tienen obligación. El primero es el trabajo colectivo de las tierras. Es decir, que todos los campesinos de 25 a 50 años y menores a 25 años que estén casados deben su tributo solo al Inca, no solo al Inca, sino también a toda la jerarquía de Curaca, producto de la tierra de la Ayllu. El segundo tipo de servicio que prestan, el segundo tipo de tributo, que están obligados a prestar,
es la mita, el servicio personal y periódico. Es decir, que el Estado recluta a los tributantes para el ejército o para grandes trabajos como son las construcciones de carreteras, de puentes, de edificios. Y según sean las necesidades que tenga el Estado y los tiempos por los cuales va a brindar este tributo son limitados. Mientras que un tributante está obligado a dar este tributo y se encuentra ausente de las tierras que él trabaja, los miembros de la ISHU, de acuerdo a ocasión, tienen que cultivar y cuidar los campos del tributante ausente. El tercer tributo es el textil. Es decir, que cada familia debe hilar y tejer. El importe del tributo, que varía según las fuentes, pero es el Inca quien va a suministrar la materia prima para ser trabajada. En este caso, también solamente se debe la fuerza de trabajo. Los principios de organización incaicos son el dualismo, la cuatripartición y la tripartición. El dualismo y el cuatripartismo van casi de la mano, ya que el imperio se divide en 4 cuadrantes alrededor del Cusco y sigue los puntos cardinales, y esta orienta las grandes divisiones. Estas van a estar ordenadas jerárquicamente y poner 2 a 2 dentro de un sistema definido por 2 dicotomías sucesivas. La primera es la dicotomía, son los de arriba con los de abajo. Es decir, que va a tener un nacimiento 2 conjuntos que se van a separar de esa manera. Mientras que la segunda división también va a coincidir con la primera, dividiendo a su vez cada mitad es decir, que cada cuadrante va a ser uno superior al otro, perteneciente a su misma mitad. Como podemos ver aquí en el gráfico, Chinchaisuyu va a estar unido con Antisuyu en la primera dicotomía, en la parte de arriba, mientras que Kuntisuyu va a estar unido con Kalusuyu. Y en la segunda dicotomía, Chinchaisuyu va a ser superior a Antisuyu y Koyasuyu va a ser superior a Kuntisuyu. Y la tripartición es la organización dualista que resulta ser recortada por una división tripartita. En Cusco y en todo el imperio se designan 3 grupos situados jerárquicamente. Estas categorías también van a tener una implicación de definición social. Es decir, que se las va a dividir por grupos sociales. Por ejemplo, en Collana, que es la primera, se va a designar al grupo de los conquistadores incas.
Callao, por otra parte, va a unificar a toda la población vencida, es decir, a todos los que no son parte de la población inca. Mientras que en Payán, que es la tercera, esta va a representar a grupos mixtos entre ayudantes o servidores incas y no incas. Esto es todo, espero que les haya gustado